Gracias a todos y todas. En esta oportunidad nos encontramos por este medio para realizar una pequeña explicación de lo que va a ser el trabajo práctico de laboratorio de extracción, titulado Separación de componentes de una mezcla orgánica mediante extracciones activas ácido-base. El objetivo del trabajo práctico consiste principalmente en separar los componentes de una mezcla orgánica mediante la aplicación de la técnica de extracción, en particular extracciones ácido-base y extracciones inertes. Y un segundo objetivo es el de analizar la eficiencia de ese procedimiento, una vez realizadas las extracciones, mediante cromatografía de absorción en capa delgada o CCD. La mezcla orgánica consiste en una solución orgánica de una serie de compuestos, el ácido benzoico, que se muestra aquí, el ortonitrofenol o 2-nitrofenol, el paranitrofenol o 4-nitrofenol, la paranitronilina o 4-nitronilina y el tolueno. Entonces, para poder realizar un esquema de extracción mediante una secuencia de extracciones ácido-base, necesitamos reconocer e identificar, en primer lugar, cuáles son los grupos funcionales presentes en cada una de las sustancias orgánicas que forman parte de esa mezcla, para luego poder identificar si se trata de sustancias que son ácidas, básicas o neutras. En primer lugar, este primer compuesto que tenemos aquí, el ácido benzoico, cuenta con un grupo carboxilo, mientras que los fenoles, el orto y el paranitrofenol, poseen un grupo hidroxilo fenólico, es decir, un grupo oxidrilo o hidroxilo unido a un anillo bencénico, y además cuentan con dos grupos nitros que son de naturaleza neutra. En el caso de la amina, la paranitronilina, cuenta con un grupo amino y un grupo nitro. En este caso el grupo amino tiene un par de electrones disponibles, por lo tanto se tratará de un grupo alcalino, un grupo básico. Y finalmente tendremos el tolueno, que no presenta grupos funcionales a excepción del anillo bencénico o aromático. Entonces, en el primer caso, el primer compuesto, el ácido carboxílico, debido a que posee un grupo carboxilo y un hidrógeno acídico, se tratará de un compuesto ácido, y de todos los ácidos presentes será el ácido más fuerte. Por lo tanto, podremos extraerlo tanto con una solución acuosa de bicarbonato de sodio saturado o una solución de hidróxido de sodio del 5 al 20%. En cambio, los dos fenoles, por tener un oxidrilo fenólico, es decir, por ser fenoles y no ácidos carboxílicos, tendrán una acidez levemente menor, serán ácidos más débiles, y por lo tanto podremos extraerlos solamente con las fases más fuertes, es decir, con el hidróxido. El pH de una solución de bicarbonato, recordemos, que no supera los 8,2 puntos, por lo tanto, una sustancia como un ortoparanitrofenol que posee un pK de 7,5 no podrá ser completamente disociada al pH al que se encuentran las soluciones de bicarbonato. En el caso de la amina tendremos una sustancia que será básica y por lo tanto podremos extraerla solamente con algún ácido. En este caso podemos utilizar un ácido mineral como es el ácido clorhídrico al 5 o al 20%. Y finalmente tendremos el caso del tolueno, que se trata de un compuesto neutro y por lo tanto no podrá ser extraído de la fase orgánica utilizando ácidos ni bases. Entonces, para tener en cuenta un poco qué es lo que se va a realizar en el trabajo práctico del laboratorio, partiremos de una mezcla orgánica en un volumen de 25 mililitros, en el cual tendremos los 5 compuestos: el ácido carboxílico, los fenoles, la amina y el tolueno, disueltos en un solvente orgánico que es el diclorometano. Comenzaremos las extracciones, en este caso agregando ácido clorhídrico al 5%, 10 mililitros de a vez. Este procedimiento se va a realizar por duplicado. Al poner en contacto la solución acuosa con la fase orgánica se generan dos fases, se establece un reparto, y lo que ocurrirá es que de todos los compuestos presentes en la mezcla orgánica, solamente la anilina será capaz de protonarse en condiciones ácidas. Es decir, que lo que va a ocurrir es que se van a generar dos fases, y en la fase acuosa vamos a tener disuelta el ácido conjugado de la amina, que es el paranitroanilonio, el catión paranitroanilonio, mientras que en fase orgánica tendremos los 4 compuestos orgánicos remanentes: los dos fenoles, el ácido carboxílico
y el tolueno. Entonces, una vez que hemos retirado el compuesto alcalino de la mezcla orgánica, podremos tratarla con bicarbonato, solución saturada, y de esta manera, al estar tratando con una base inorgánica débil, extraeremos de esa mezcla al compuesto más ácido, que en este caso es el ácido carboxílico. Como consecuencia de ello, obtendremos dos fases, una fase acuosa y una fase orgánica, y en la acuosa tendremos disuelto a la base conjugada del ácido carboxílico, que es el carboxilato de sodio, el benzoato de sodio, y en la fase orgánica tendremos a los dos fenoles y al tolueno, la molécula neutra. Como consecuencia de la reacción del bicarbonato de sodio con el ácido carboxílico, se obtiene un subproducto que es el dióxido de carbono, por lo que tendremos que tener en cuenta que al realizar las extracciones en el laboratorio, dentro de la ampolla de decantación, se va a generar una presión adicional debido a la formación de un gas. Por lo tanto, tendremos que liberar la presión abriendo el robinete con más periodicidad para evitar que el tapón salte y de esa manera se despierde el contenido de la ampolla o se vierta sobre la persona que la esté operando. Finalmente, si queremos separar a los fenoles del compuesto neutro, podemos tratar a la mezcla con una solución de hidróxido de sodio del 5% y de esa manera transformaremos a los fenoles en sus respectivos fenolatos o iones fenóxido que estarán disueltos en solución acuosa, y en la fase orgánica remanente quedará el tolueno, que no podrá ser extraído con ninguno de los extractantes. Ahora bien, como producto de este proceso de separación obtendremos una, dos, tres fases acuosas, y los compuestos orgánicos originales ya no estarán presentes en esa fase acuosa, sino que contaremos con ácidos y bases conjugadas, es decir, con compuestos en su forma iónica. Para poder recuperar a los compuestos originales, tendremos que, en el caso de la base, del ácido conjugado de la base, desprotonarlo para volver a obtener la anilina, y en el caso de las bases conjugadas de los ácidos, deberemos protonar para obtener el ácido molecular en su forma neutra. Entonces, en el primer caso, el caso del ion anilonio, deberemos realizar una alcalinización, es decir, aumentar el pH del medio agregando una solución acuosa. En este caso usamos hidróxido de sodio al 20%, y de esa manera los oxidrilos presentes en el medio reaccionarán con el ácido conjugado de la base y lo transformarán en la anilina desprotonada. Utilizamos hidróxido al 20% y no al 5% como utilizamos de ácido clorhídrico para evitar que el volumen de solución acuosa final, luego del agregado del hidróxido de sodio, sea demasiado grande. Luego, una vez que tenemos a la amina en la fase acuosa, agregaremos diclorometano y realizaremos una extracción inerte, en este caso nuevamente por duplicado, utilizando dos alícuotas de 10 ml de diclorometano puro, y obtendremos así dos fases, una fase acuosa que es descarte y en la fase orgánica la amina, que ya estará separada del resto de los componentes. En el caso de la base conjugada del ácido carboxílico, para poder protonarlo y regenerar el ácido carboxílico en su forma molecular neutra, deberemos agregar ácido clorhídrico al 20%. En este caso obtendremos un compuesto que es muy insoluble en agua, por lo tanto no es necesario realizar una extracción inerte para poder separarlo, podemos directamente realizar una filtración al vacío y obtener el ácido carboxílico sólido, que podrá eventualmente tener ciertas impurezas, es decir, no vamos a obtener un sólido puro. Tendremos que posteriormente someter ese sólido a un proceso de purificación posterior. Y finalmente, en el caso de los fenolatos, tendremos que nuevamente revertir el equilibrio ácido-base, agregando también ácido, en este caso nuevamente se utiliza ácido clorhídrico al 20%, obtendremos a los dos fenoles en solución acuosa y los extraeremos con diclorometano para tenerlos en la fase orgánica final. Nosotros queremos que los fenoles, que todos los componentes de la mezcla original se obtengan lo más separados posibles y en fase orgánica, con excepción del ácido carboxílico que puede aislarse como sólido. Luego de terminadas las extracciones, las fases acuosas remanentes se descartan porque no presentan a los compuestos orgánicos de interés, y las fases orgánicas que se obtienen por haber estado en contacto con agua
tendrán en esa solución orgánica ciertas trazas de agua y por lo tanto deberemos usar un agente desecante para eliminarlas. Entonces, una vez que realizamos la separación por medios extractivos, las extracciones ácido-base, analizaremos la eficiencia de la separación utilizando un método cromatográfico que se llama CCD. Este método lo analizaremos rápidamente en la clase de laboratorio y eventualmente podrán revisar la clase de cromatografía absortiva para poder aprender un poco más sobre esta técnica. Pero rápidamente lo que vamos a hacer en el laboratorio es sembrar en una cromatoplaca, que es una placa de aluminio que tiene absorbido una matriz, una fase estacionaria que es la sílica gel F254, es decir, una sílica gel que es activa a la luz UV y que fluoresce en presencia de ese tipo de radiaciones. Lo que vamos a hacer es en ese cromatofolio sembrar en cada una de las fases orgánicas obtenidas en la extracción y una solución en diclorometano del ácido benzoico sólido que eventualmente filtramos por filtración al vacío. Para ello vamos a utilizar capilares estirados a la llama. A su vez, en esa misma placa vamos a sembrar patrones de cada uno de los componentes puros disueltos en el mismo solvente orgánico, en diclorometano, y una alícuota de la mezcla orgánica original. La cromatoplaca tendrá las siguientes dimensiones, ¿sí? Va a tener 5 centímetros de alto, 1 centímetro desde la base de la placa hasta lo que se llama la línea de siembra, que es la línea en la cual nosotros pondremos en contacto las muestras con la fase estacionaria. Y finalmente, luego de que ocurra el desarrollo, el solvente termina de ascender por capilaridad, se dibujará a mano alzada una línea para indicar cuál fue el frente de solvente, hasta dónde llegó el solvente luego de ascender por capilaridad. Luego de desarrollar la cromatoplaca utilizando como solvente de desarrollo fase móvil de clorometano, se retira la placa de la cuba, se espera que el solvente se evapore, previamente habiendo marcado el frente de solvente a mano alzada, que es esa línea que se observa en esta cromatoplaca, y luego utilizando una lámpara UV revelamos las señales que se van a observar como señales oscuras de color violeta sobre un fondo verde, que es el fondo fluorescente de la sílica gel. Una vez que identificamos las señales, marcamos el contorno de cada señal con un lápiz, utilizando guantes y gafas protectoras cada vez que tengamos esa lámpara UV prendida, dado que puede provocar daños en la piel y en la retina. Y finalmente, una vez que tengamos marcadas las señales, vamos a calcular los RF de cada una de ellas. El RF es lo que se llama relación de frente, es el cociente o la división entre la distancia recorrida por una señal, la distancia que recorre, en este caso la señal A, corresponde al valor de XA, dividido la distancia recorrida por el solvente, que es la distancia marcada con la letra I. La división XA dividido I corresponde a ese RF o relación de frente, y ese valor nos da una idea de cuán polar o cuánto se desplazó un compuesto en la cromatografía en capa delgada. Finalmente, como bibliografía podrán acceder a la guía de trabajos prácticos de separación de compuestos de una mezcla orgánica mediante extracciones activas ácido-base que están disponibles en el campus. Podrán ir al libro de Lidia Galagosky, al capítulo de extracción, o podrán consultar el libro de Daniel Palleros, que está en inglés, Química Orgánica Experimental,